Buenos, buenas, mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Le habla la profe Cindy, ¿verdad? Cindy Díaz Hernández, y vamos a comenzar a hablar sobre la temática del segundo módulo que le entregamos con respecto al tercer periodo. Nuestro tema se va a centrar en la función cuadrática. Nos dicen que es una función con dominio del conjunto de los números reales, es decir, x, siempre que vayamos a reemplazar x, lo vamos a tomar como un número real. Y la fórmula es de esta manera. F de x es igual a x a la 2 más bx más c. A, B y C, A, B y C son números reales. A, B y C pertenecen a los números reales. Y X, pues ya sabemos que X en este caso, es nuestra variable. Entonces, ¿qué queremos saber? ¿Cuáles características? Pues siempre que estemos hablando de una función cuadrática, tenemos que tener, obviamente, una variable elevada al cuadrado. La variable elevada al cuadrado, como máximo, no puede estar elevada a la 3 ni a la 2, pero tampoco podríamos ignorarla. Nada más teniendo esta parte, no, sino que ella siempre tiene que aparecer. Posibles ejemplos de las funciones cuadráticas, pues f de x igual a x a la 2 sería la función cuadrática más simple que podríamos encontrar. En este caso, por ejemplo, vemos que aunque no está aquí, ¿verdad? Podríamos suponer que aquí está un 1. Entonces, si nos dicen que encontremos los valores de a, de b y de c, entonces sería a igual a 1, b, como no hay componente con x aquí, sería 0, y c, pues tampoco aparece la constante, sería 0. Entonces, ese es el ejemplo más fácil que hay acerca de un ejemplo de la ecuación cuadrática. Otro ejemplo, otro ejemplo, f de x es igual a 3x a la 2 menos 8, por ejemplo. Entonces aquí a, que es la que acompaña a la x al cuadrado, sería 3. B, como no tenemos un valor para x, sería 0. Y c, en este caso se va con todo el signo, sería menos 8. Y otro posible ejemplo podría ser f de x es igual a menos 7 medios x a la 2 más 8 menos 3 medios. Podría ser un ejemplo. Y aquí podemos notar que a, que es la que acompaña a la x a la 2, sería a es igual a menos 7 medios. B, aquí voy a colocar la x porque se me olvidó. B sería igual a 8 y C sería igual a menos 3 medios. Entonces ya tenemos, ¿verdad?, unos ejemplos para la función cuadrática, y existen algunas cosas que tendríamos que hablar en específico de la función cuadrática. Por ejemplo, si seguimos en la misma hoja, tenemos que aquí nos dan unas definiciones. Nos dicen, por ejemplo, el vértice, los cortes de la parábola y el eje de simetría. Y su concavidad, si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Veamos algunos ejemplos, ¿verdad?, para mirar estos elementos importantes, unos elementos importantes de la función cuadrática o de la gráfica de la función cuadrática. Entonces, por ejemplo,
si nosotros tenemos una función cuadrática de esta forma, esta gráfica, la gráfica que tenemos se llama una parábola, la obtenemos. Este puntico que está aquí, este punto exactamente, donde ella hace como que va bajando y sube, este punto se llama vértice. Y vemos que no hay más, un punto más abajo de que él, entonces allí vamos a tener un mínimo. Pero bueno, estos dos puntos, miren que aquí corta con el eje X y aquí corta con el eje X. Entonces estos dos puntos son interceptos. Con el eje X. Y es cóncava hacia arriba, la parábola es cóncava hacia arriba, pues obviamente abre hacia arriba. Como notamos aquí que no corta, ¿verdad? No corta el eje Y, entonces sencillamente podemos decir que no tiene intercepto con el eje Y. Entonces no tiene intercepto con el eje Y. La pregunta obvia que vendría en este caso sería si solamente de esa forma podríamos tener la gráfica de una parábola. Obviamente la respuesta es no, ¿verdad? Porque así como abre hacia arriba, nuestra lógica nos puede decir que podríamos obtenerla hacia abajo. Entonces podríamos hablar de una parábola en este caso, una parábola cuya concavidad está hacia abajo. Pero también tiene los elementos importantes en este caso. Aquí está. Aquí estaría el vértice. Y como vemos, ella va subiendo y luego baja. Entonces este vértice aquí no va a haber más nada por encima, ¿verdad? Por encima de esta parábola aquí no vamos a obtener nada. Entonces sencillamente es un máximo porque es el valor más grande que hay. Ahí debe haber un máximo. Y estos dos puntos que están aquí, este señorito de aquí y este señorito de acá, serían los interceptos con el eje X. Y por último, este punto que está acá sería intercepto con el eje. Aquí tenemos varios puntos, ¿verdad? Para tener en consideración que son el vértice, intercepto con el eje Y e intercepto con el eje X. En el próximo continuamos con la misma temática.